Estaríamos en la 13ª clase, ¿sí? Correspondiente al módulo de avicultura. Y vamos a compartir la pantalla para lo que es la presentación de este módulo, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta conforme se va avanzando, me piden la palabra o levantan la mano para ir resolviendo cualquier duda, ¿sí? Buenas noches, ingeniero. Disculpe la llegada tarde. No te preocupes, Edgar. Listo, vamos avanzando entonces con lo que es avicultura, ¿no? Entonces, la introducción a la avicultura, ya hablando de todo lo que es la crianza del pollito, ¿sí? Lo que es las granjas de ponedoras y todo eso, vamos a hacer una breve relación de lo que es la historia de la avicultura, ¿sí? Más o menos entre los años 20 al 30, más o menos inicia la actividad con la producción de huevos y carne. Ustedes saben, pues, estas grandes producciones son las que están abasteciendo frecuentemente los mercados y supermercados para las grandes poblaciones. En base a eso se comienza también a desarrollar lo que es las áreas agrícolas productoras de cereales para lo que es la fabricación de alimentos balanceados, proteínicos, energéticos en sí, diversas fórmulas para lo que es el uso en estas granjas. A raíz de eso se comienza ya con la investigación de también de las razas más idóneas para este tipo de producciones, como vemos las principales que han sido la Rhode Island, que son de las gallinitas coloradas, ¿sí? O las Plymouth Rock, que son un tipo barrado. Y las New Hampshire, que también eran reconocidas por la velocidad de crecimiento que tenían estos animales. Y ahí comienza también los cruces, al igual que vimos en los módulos de porcinos, en los módulos de bovinos, y se comienza a desarrollar ya los cruces en los criaderos. Entonces, hasta el año 60 ya tenemos una producción de carne y huevo de forma artesanal, ¿sí? Que complementa ciertos rubros, digamos, en algunas granjas, ya sean haciendas agrícolas, haciendas ganaderas. Entonces, mucha gente comienza también a iniciarse en este tipo de producciones, ¿sí? Ya se comienzan a introducir en estos años las primeras líneas híbridas de carne, ¿sí? Que anteriormente solo se trabajaba con las razas Plymouth, que les decía, o las razas Rhode Island, que eran las gallinas ponedoras. Entonces ahí comienza ya la investigación de lo que es la incubación, de lo que es las etapas del desarrollo embrionario, sí, que vamos a ver ya más adelante. Y más o menos entre esas etapas de esos años se alcanza entre las 12 semanas de producción un peso de 2 a 2.5 kilos, ¿sí? Que es lo que el mercado solicita, digamos, ¿sí? Dándose una conversión alimenticia de 2.5 igual, o sea que por cada kilo que el pollo come, asimismo estaba ganando casi 1 kilo de peso. Entonces era una buena conversión, ¿no? Entonces así comienza a desarrollarse todo lo que es la producción avícola, ¿sí? Y también debido a que el negocio se vuelve muy solicitado, muy rentable, se comienza a dar cierta escasez, ¿sí? O una cierta crisis por el exceso de producción en un momento y asimismo por falta de consumo en otro. Entonces esto es lo que ha pasado a medida que se fue desarrollando. Ya en el 2001, la salida de la conversión, ¿sí? Comienza a mejorar más y ya se comienza a dar lo que es la exportación, ¿sí? En el 2005, en cambio, un 40% se incrementa en producciones a medida que vemos el avance desde los años 90
Entonces, en el 2005 ya tenemos una producción más acelerada, ¿sí? Y se lograron faenar más de 370 millones de cabezas o pollitos. Entonces, el consumo anual en el último censo del 2012 llegaba a 40 kilos por persona. Entonces, quiere decir que una persona consume 40 kilos al año de pollo, ¿sí? Pero la tendencia es subir más la producción. Entonces, la tendencia en base a otros países se da que es tratar de alcanzar el 46, los 46 kilos por persona. Aquí vemos una tabla de la población pecuaria existente, ¿sí? En base a los tipos de especies. Y tenemos que el porcino es uno de los más favoritos, ¿no? Pero a su vez también el pollo. Entonces vemos que el pollo está en primer lugar con el 87% de la población existente, ¿sí? Y vemos que a medida que se va desarrollando el consumo de las diferentes especies, en nuestro ámbito nacional tenemos que el consumo por habitante al año es bajo todavía, ¿sí? Se llega a los 32 kilos. Hagan un favor, los que estén con el micrófono activado, por favor, que lo deshabiliten. Entonces, así vemos que el consumo de pollo es uno de los más apetecidos, ¿sí? Tenemos con 32 kilogramos por habitante al año, pero como les indiqué hace una diapositiva, la tendencia es mejorar el consumo y llegar hacia los 46, 50 kilos al año al menos. Entonces, a medida que ha pasado, o sea, no hay estadísticas todavía de estos últimos años, pero ya se ve que sí se ha incrementado notablemente el consumo en el Ecuador, ¿no? Entonces, la cría de lo que es producción avícola se ha venido desarrollando a partir de líneas genéticas, ¿sí? Que han sido importadas. O sea, ciertos abuelos han sido los donadores, digamos, o la genética inicial para ir desarrollando ciertos reproductores en nuestro país hasta obtener los pollos parrilleros que hoy conocemos, ¿sí? Entonces, vemos datos de lo que nosotros tenemos actualmente acá a nivel del consumo, ¿sí? Que se ha pasado de 18 kilos a 34 kilos en el año 2010, ¿sí? O sea, solamente en 7 años ha venido incrementándose notablemente el consumo. Y a nivel mundial, nuestro país representa el 2.1% de la producción, ¿sí? Con relación a las exportaciones, un poquito más, el 2.4%. Entonces, vamos a considerar cuáles son las ventajas de la producción avícola. Las ventajas es que se va a proporcionar continuamente alimento que es muy rico, como ustedes saben, en proteínas, ¿sí? Sobre todo lo que es el huevo y la carne. Y como decimos, el huevo es una de las proteínas más baratas que está más accesible para el consumidor. Entonces, es un alimento muy rico en proteínas. Y también son aprovechados muchas veces los desperdicios, ¿sí? O la mortalidad de estas granjas para lo que es crianza de cerdos o muchas veces para elaboración de harinas para la alimentación de bovinos. Entonces, en granjas avícolas casi nunca se desperdicia nada. Otra ventaja es que se requiere de poco espacio, ¿sí? Estamos hablando de 1 metro cuadrado para mantener de 8 a 10 pollos de engorde o de 6 a 8 gallinas emponedoras. Así que ustedes ya con estos datos pueden ir más o menos relacionando en el ámbito técnico de cómo deben ir guiando a sus clientes, a sus productores, a sus familiares, de cómo se debe ir más o menos manejando estos estándares, ¿sí?
Se puede aumentar la cantidad de aves teniendo en cuenta siempre la zona en la que se está trabajando, si es la sierra, si es la costa, ¿sí? Porque la temperatura es muy importante en el manejo de las granjas avícolas, ¿sí? Se considera que las aves son muy eficientes para convertir el alimento. Entonces, más o menos con 4 kilos de alimento se puede producir más o menos 2 kilos de carne. Y en lo que es gallinas ponedoras, con 6 kilos de alimento consumido se puede estar llegando a producir hasta 16 huevos. ¿Sí? Todo depende de las líneas con las que se esté trabajando o cómo se venga desarrollando la genética en esas granjas. Las gallinitas o los pollos son muy adaptables a los diferentes sistemas de explotación, ¿sí? Inclusive rústicamente, ya sea fuera de instalaciones o con tecnología bien tecnificadito, se pueden desarrollar muy bien estos animales. Las utilidades son muy representativas a corto plazo si es que se hacen muy bien las cosas. Entonces, vamos a ir tomando en cuenta cuáles son los parámetros ideales para que se desarrollen pollos de engorde o pollos de postura para que en un periodo de 7 semanas más o menos se esté concluyendo la producción en lo que es de engorde, ¿sí? Mientras que en las ponedoras se está llegando a un poco más. Hasta 22 semanas se puede lograr un periodo de vida útil con estos animales. Pero lo más importante es que si se hace bien las cosas, se puede tener una recuperación o un retorno de los capitales invertidos. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto, ¿ya? Se requiere poca mano de obra, ¿sí? Podemos decir que un galpón de 20, 30 mil pollos se puede manejar con una sola persona y dependiendo del tipo de tecnificación, pues hasta 2, 3 galpones, una sola persona. Entonces ya con sistemas automatizados, ¿sí? Entonces se puede llegar a grandes rendimientos. Lo importante de esta producción avícola es que el mercado es muy estable, ¿sí? Porque siempre hay consumo de pollo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un buen asociado o un buen integrado, nosotros fácilmente vamos a poder comercializar nuestros pollos durante todo el año, porque es muy difícil meterse a criar pollos, pero si no se tiene un asociado, un integrado donde se pueda comercializar, pues difícilmente vamos a tener retorno y quién sabe, pues hasta podemos perder las producciones porque llega un punto en que si no se venden los pollos, el pollo tiene que seguir comiendo y llega un punto en que el crecimiento se estanca. O sea, el pollo ya no va a engordar más. Y esa comida que se está dando a los animales ya no se puede sacarle provecho, digámoslo así. Entonces ya no va a haber retorno. Entonces vemos aquí los índices de productividad de carne, más o menos, cómo se ha venido manejando las mortalidades. ¿Sí? Desde el año 60, miren que la mortalidad era alta, del 12%. ¿Sí? Y a medida que hemos avanzado hasta el 2012, que es el último censo que tenemos, está con un 3% de mortalidad. Pero actualmente se estaría manejando aquí una casilla más hasta el año 2020, pues ya hay granjas que están trabajando con porcentajes máximos del 1%. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos más del 1% de mortalidad, quiere decir que algo malo está pasando, algo malo están haciendo en esa granja. Y miren, igual el peso, digamos, de la edad a la que salían los animales en el año 60, en 75 días recién teníamos un pollo de 2.8 kilos, ¿sí? Y a medida que se ha ido introduciendo genética y trabajando ciertas líneas, pues hemos llegado al año 2012 con 45 días, con un peso promedio de 2 a 2.5 igual kilos, ¿sí? Y hoy por hoy diría que hasta el año 2020 hay muchas granjas con las que se ha trabajado o se ha venido conociendo, asesorando, y vemos que a veces el mercado pide un pollo más tierno, entre 30 a 35 días, con 2 kilos de peso.
que sí se está logrando actualmente en las empresas como Pronaca, Vitalsa, Pofasa, ¿sí? De las más conocidas. Entonces, vamos a ver las diferencias que existen entre estas aves, ¿sí? La ponedora, por ejemplo, ¿qué es el propósito? Que produzca varios óvulos, ¿no es cierto? Para que esos óvulos se conviertan en huevos. Entonces, tienen un ovario desarrollado, ¿sí? Que se lo considera como un racimo de uva amarillo, que vamos a ver ya más adelante unas fotitos, ¿sí? El aparato digestivo va a ser muy grande. La carcasa, o sea, quiere decir la calidad de carne, es escasa a comparación con un pollo de engorde. Y los pesos más o menos entre 2.5 a 3 kilos, dependiendo, ¿sí? Si es que es una línea blanca y si es que son las gallinas de color. A los 50 días pone el total de su peso en huevos. O sea, quiere decir que si esta gallina pesa 3 kilos, en 50 días, si pesamos todos los huevos que puso en ese tiempo, esos huevos más o menos van a llegar a lo que es el peso de la gallina, ¿sí? El peso promedio de un huevo está entre 50 a 60 gramos, ¿sí? Entonces recuerden que les decía que es una fuente muy buena de proteínas para consumo humano. Entonces tenemos un rendimiento de 50 a 60 gramos de proteína, estaríamos hablando, ¿sí? ¿Y qué tiempo dura la postura? Más o menos entre 22 a 24 semanas, que hablábamos que es la vida útil de una gallina ponedora, ¿sí? Entonces cumplen su ciclo y posteriormente se viene a reemplazar todas esas gallinas por unas nuevas, ¿sí? Un pollito al nacer más o menos pesa entre 40 a 50 gramos, ¿sí? Estamos hablando de entre 1 a 2 días de nacidos. Ese es el peso promedio que se tiene en los pollitos recién eclosionados, ¿no? A diferencia del pollo parrillero, en cambio, vamos a ver cuáles son las diferencias. El pollo parrillero, en cambio, tiene buen tamaño de carcasa. ¿Qué era la carcasa? Era todo el complejo cárnico, ¿no? Todo lo que es el desarrollo muscular. A diferencia de la ponedora, pues una escasa carcasa. El aparato digestivo es muy desarrollado para el principal propósito, que es la musculatura, o sea, ganar carne, ¿no? El peso a la faena, estamos hablando que el mercado más o menos solicita entre 2.3 a 2.9 kilos, ¿sí? Que esos son los rangos más o menos que se maneja en los pollos eh, para faena. Aunque muchas veces los mercados como el Tía o digamos como el Santa María, a veces piden pollos un poco más pequeños, ¿sí? Considerando que hay hogares o hay parejas que no necesitan un pollo muy grande. Y la otra es que un pollo muy grande muchas veces viene muy engrasado y muchas veces si nosotros evaluamos la cantidad de grasa que tiene este animal, va casi a complementarse solo en grasa y no en músculo, entonces no es bueno tampoco un pollo muy grande. El pollo parrillero, la conversión va a ser de 2 a 1, ¿sí? O sea que por cada 2 raciones que se está comiendo, está generando más o menos un kilo de peso, ¿sí? O por 2 kilos que se comió, está generando 1 kilo de peso, ¿sí? Se faenan, como les decía, de 42 a 52, de 50 días, pero depende el tipo de mercado que se tenga y el tipo de limitación o directriz que tenga la granja. Entonces, actualmente hay gente que saca pollos hasta en 28 días, a 35 días, ¿sí? Entonces, los pesos varían en base a las granjas que se está trabajando. El peso de un reproductor macho está entre 5 a 7 kilos,
¿sí? Y las hembras pueden estar entre 4.5 a 5 kilos. Ya hablando de lo que es reproducción, ¿no? El sistema productivo en sí, ¿sí? Entonces, se destaca por las granjas o planteles, ¿sí? Que están siempre ancladas, ¿sí? O dirigidas por empresas multiplicadoras, ¿sí? Que son las que proveen los pollitos bebés o los pollitos broiler broster. En este caso significa broiler broster, ¿sí? Y en ponedoras, pues, una producción especializada puede llegar a tener más de 100 gallinas, ¿no? Mientras que en recría, las pollitas desde el nacimiento hasta la producción, con las diferentes preparaciones o formulaciones alimenticias, ¿sí? Se logra alcanzar un peso promedio que les decía entre 2 a 2.5 kilos, que es lo apto para la comercialización. Lo que dice postura de 100.000, compro hembras recriadas para comercializar por asociaciones, que son diferentes sistemas, ¿sí? Que se hace en base a las producciones. Es una producción especializada y es una producción tipo postura, ¿no? Y el tipo mixta, que también es ya un poco secundario, ¿sí? Que también se está trabajando en algunos lugares. Entonces, esto es lo que vemos y anatómicamente y fisiológicamente en un pollo, ¿sí? Pues tenemos todas sus estructuras, como por ejemplo desde el ojo, ¿sí? Los tubos bronquiales, pasa aquí desde el esófago, la tráquea, el esófago se comunica con el buche, ¿sí? Debajo del buche tenemos aquí el corazón, esta viene a ser la molleja, ¿sí? O proventrículo también se le dice. Ah, no, perdón, acá está el proventrículo, la molleja está acá, ¿sí? Este es el proventrículo, acá es la molleja. Y aquí tenemos, por ejemplo, el hígado, el vaso, ¿sí? Acá están los riñones. Aquí lo que les decía que tenemos como un racimo de uvas que vienen a ser los ovarios, ¿sí? Que desde aquí van a nacer todos los huevitos y se van a ir desarrollando por el oviducto hasta poder emerger como un huevito. Entonces, esto es más o menos las estructuras que dispone un pollito, ¿no? ¿Cómo se ve lo que es la producción? Hablando de los huevos, ¿no? En las ponedoras. Entonces, tenemos que en la parte del aparato reproductivo, tenemos primerito, así como hablábamos en la vaca o en la cerda, tenemos los folículos, ¿sí? Acuérdense que los folículos son los que van a reventar y van a producir un óvulo, ¿sí? El cual va a bajar por el infundíbulo, se va a pasar por estas estructuras que se conocen como el magno, luego va a llegar al istmo y finalmente hasta la cloaca, ¿no? Pero en un rango de días. Entonces tenemos que en los 150 días nosotros vamos a tener una gallina madura, digamos así, que ya va a poder formar gametos, ¿sí? Una vez que ya tiene la presentación de gametos o folículos, ¿sí? Vamos a los 10 días a formar los depósitos de yema, ¿sí? Luego se da la fecundación en el caso de que existan machos y esa fecundación va a durar entre 20 minutos y entre 33 más o menos entre 33 centímetros de lo que es este espacio de aquí a acá, se va a ir desarrollando y va a ir ganando ciertas estructuras del huevo para, para posteriormente formar su cáscara, establecer ya su yema y todo lo que es la albúmina, ¿no? O sea, la clara. Y aquí vemos los rangos, ¿no? Cómo se va a ir desarrollando, qué tiempo en cada estructura, ¿sí? Pues la oposición o la postura va a durar entre 1 hora hasta 30 minutos.
Y aquí vemos más o menos cómo se va haciendo la formación. Acá ya hablando directamente un poquito más centralizado, entonces tenemos que este es el ovario, ¿sí? Lo que está como una campanita vendría a ser el infundíbulo. Entonces aquí en el infundíbulo ocurre la fecundación. Entonces yo les pregunto en la siguiente clase, Nicole, ¿dónde ocurre la fecundación? A ver, ¿están ahí? ¿Están atendiendo? Ya les voy a ir preguntando y voy a ir calificando. A ver, Nicole, ¿estás ahí? A ver, No activen las escuché, es que cámaras. estoy un poco mal con el internet. Listo. ¿Dónde ocurre la fecundación? En el, en lo primero, en el óvulo. ¿Seguro? En el infundíbulo. Ah, en el infundíbulo, perdón. A ver, vamos a seguir las clases, ¿sí? Porque si ya les digo, ahí voy a revisar, ahí recién ponen atención. Ahora estamos Es que mi hermana recién lo ve y no me deja escuchar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y los demás? ¿Dónde están? ¿Cuántos están conectados hoy? 2, 4, 5. Listo. Vamos poniendo atención. Después dicen es que no, que ni sé cuánto. Una vez que se da la fecundación, ¿sí? O sea, del óvulo, o sea, estos son los folículos. Los folículos revientan, por aquí baja el óvulo, ¿sí? Aquí se fecunda con el semen del macho o del gallo y se va a formar un blastocito. El blastocito se va a formar en el oviducto o, ¿sí? O en la estructura conocida como el magnum. La albúmina, ¿sí? O sea, la clara del huevo, es aquí donde se va a adicionar, ¿sí? Entonces, a medida que va bajando el blastocito o la yema, se va adicionando la clara, ¿sí? Que es la albúmina, la proteína más importante del huevo. Entonces, yo les digo, ¿cómo se llama la proteína del huevo? ¿Cómo me van a decir? Albúmina. Albúmina. Exacto. Esa es la albúmina, esa es la proteína más importante, ¿no es cierto? Y la más baja en precio, digamos así, la más asequible para el consumidor. Una vez que sigue bajando, llega hacia el útero, a la parte, bueno, dentro del oviducto mismo está el istmo, aquí falta una S, ¿sí? Es ITSMO. Entonces, en el istmo se va a ir agregando ya las membranas para ir formando la cáscara, ¿sí? Entonces, la cáscara ya se forma cuando ya está llegando al útero. Y vamos viendo el tiempo en horas, ¿sí? Cómo se va desarrollando un huevo, ¿sí? Entonces, más o menos en 24 horas nosotros ya vamos a tener un nuevo huevo formado. ¿Qué vendría a ser un huevo fértil? Obviamente, si es que está fecundado con el semen de un macho. Pues vemos un huevito, ¿sí? Y de acuerdo a la cámara de aire del huevo, nosotros podemos determinar el tiempo que tiene ese huevo, ¿sí? Entonces vemos del día 7 al día 14 y al día 18. Pues las cámaras de aire se van reduciendo o se van amplificando a medida que va desarrollando la incubación, ¿sí? Porque ya se va formando el pollito. Entonces un huevo con 24 horas de incubación, ¿sí? O sea, recién puestito se ve de esta manera, ¿no es cierto? Cuando nosotros lo vamos a freír o cuando nosotros vemos ahí para hacer un antojito, lo que sea, ustedes lo van a ver así. Pero si lo ven así un poquito más profundo, aquí se nota un pequeño halo, ¿sí? Un pequeño núcleo, que vendría a ser la parte del óvulo, ¿no es cierto? Ahí se va a ir desarrollando ya el embrioncito. Pues a los 3 días vemos que ya comienza a ganar ciertas estructuras o ciertos vasos sanguíneos para la nutrición del embrión. A los 5 días, miren cómo ya se va formando ya el embrioncito, el cual ya está bien anclado con sus
vasos sanguíneos para seguirse nutriendo de lo que es la albúmina en este caso, ¿no? A los 7 días, miren cómo ya está el embrioncito, ya podemos ver hasta el ojito, ¿sí? A los 9 días, miren cómo se va desarrollando ya. A los 11 días, ya podemos ver el pico, el ojito, ¿sí? Todo esto que viene a ser ya la columna vertebral. Aquí tenemos las patitas, ¿sí? Pero miren los vasos sanguíneos cómo están hasta más desarrollados porque ya necesita más nutrición. Miren, a los 13 días ya comienza a formar cartílagos, ya se comienza a formar ya directamente lo que es las estructuras del ojo. Inclusive ya podemos ver ciertas áreas que ya comienzan a tapizarse con plumitas o plumón. ¿Sí? Miren, a los 15 días de incubación, cómo se encuentra ya un pollito ya desarrollándose. ¿Sí? A los 17 días ya tenemos más plumaje. A los 19 días ya casi está cerca. ¿Sí? Ya tenemos ya uñas bien formadas, ya tenemos ya toda su piel, las plumitas, el ojo, todo bien formado, y el pico. Y a los 21 días el pollito está eclosionando ya. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos días incuba un huevo para formarse un pollito? 21 días. 21 días, ¿no es cierto? ¿Cuánto era el ciclo en la cerda? ¿Cada cuánto producían los óvulos las cerdas? Los ciclos estrales. 21. Cada 21 días. La yegua, Lo mismo. 21 días. la vaca, lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo. Entonces miren que casi todas las especies se relacionan en esos rangos. Entonces nosotros tenemos un huevo fértil que venga fecundado por algún gallo, pues en 21 días, si nosotros tenemos las condiciones ideales de incubación, pues va a eclosionar tranquilamente un huevito, si está bien cuidado, ¿no? Entonces, esa es la manera de que cómo se desarrolla un huevito internamente. Ya en lo que es directamente cómo se trabaja, hablemoslo así, en las granjas. Entonces tenemos los proveedores, ¿no es cierto?, de lo que son insumos, los bienes de capital, los servicios. Tenemos lo que es la fuente primaria de producción, que vendrían a ser ya las empresas integradoras, ¿sí?, como Pronaca, por ejemplo, o Avitalsa, Grupo Oro, Pofasa, todas esas empresas que tienen todos estos eslabones, digamos así, de producción. Pues tenemos la planta de incubación, ¿sí?, que serían los abuelos, la planta de incubación de los padres, ¿sí?, y las de parrilleros. Entonces, dependiendo del tipo de granja que se quiera especializar, pues van a salir estos a las diferentes naves o los diferentes galpones, ¿sí? Entonces, ya si es granjas de engordes o parrilleros, pues ellos entregan los pollitos de 1 o 2 días y se van pues prácticamente al engorde y más o menos en el transcurso de 30, 40, 50 días estarían ya entrando a lo que es los frigoríficos en la producción de carne, que llegaría a la parte final, que es el mercado tanto interno como externo. ¿Sí? Es una fuente que más o menos explica cómo es el esquema de manejo. Entonces, hablando ya en crianza de pollitos, tenemos que considerar, ¿sí? Pero antes que veamos esto, y antes que me olvide, la tarea para la siguiente clase es consultar las consideraciones que debemos tomar en cuenta para la recepción del pollito bebé. Así que anoten, ¿ya? ¿Qué debemos tomar en cuenta para recibir en un galpón al pollito bebé o broiler bros que se conoce, ¿sí? Entonces anoten que
¿qué consideraciones vamos a tomar en cuenta? ¿Sí? ¿Por qué es importante el manejo de la temperatura? ¿Sí? Hablemos que la temperatura de los pollitos va a estar entre 40 a 45 grados de manera normal, un pollo normal. ¿Sí? Y la temperatura para que sea acogido un pollito bebé, más o menos va a estar entre los 35 grados. ¿Sí? O sea que ese galpón debe estar a esta temperatura para poder ingresar o recibir a los pollitos. Y a medida que se va desarrollando, se va disminuyendo de 2 a 3 grados por semana a medida que el pollo va desarrollando. ¿Sí? Entonces, al inicio se utiliza solamente de la granja o de todo el galpón el 25% nada más de ese galpón. ¿Sí? Y a medida que van desarrollando, van creciendo, se va ampliando con cortinas o se va abriendo los límites del galpón para que en 22 días ya el pollo bebé ocupen todo el espacio del galpón. ¿Sí? Sí me hago entender en esta parte. O sea que solo recibimos en una partecita, digamos, si el galpón mide 100 metros, o sea que yo solo voy a ocupar 25 metros, ¿sí? Voy a hacer ahí un rectangulito, voy a poner unas cortinas, hay unos límites para que se encuentre en esta temperatura ideal y llegue el pollito. Y a medida que van avanzando, pues vamos disminuyendo la temperatura y vamos ampliando el espacio, porque ya va creciendo. Y alrededor de los 22 días, el pollo tiene que estar ocupando todo el galpón. Entre 30 a 35 días se puede hacer la diferenciación de machos y hembras, ¿sí? En este caso, las salas de incubación pueden ser grandes lugares donde muchas veces hay técnicos, ¿sí? O personal que está capacitado para que estos huevos sean revisados, o ya sistemas tecnificados que continuamente están volteando los huevitos hasta 20 veces al día. La humedad, como vemos ahí, al principio entre 39.7, digamos, y al final hasta digamos, la temperatura es esto, ¿no? 39 al principio, hasta el final 39, con una humedad del 60%, nosotros vamos a tener buenos porcentajes de eclosión. A los 19 días, o sea, cuando el pollito ya llega, o digamos el huevo ya llega a los 19 días, pues van a pasar a la nacedora, que es donde van a ir rompiendo la cáscara para posteriormente hacer una clasificación, embalaje, y todo eso se va a trasladar a los lugares donde se va a hacer la cría o recría, en este caso de las ponedoras, o si es para engorde, pues para lo que es el crecimiento del engorde. Alguien está con un micrófono activado. Darío. Ya, entonces los pollitos pueden vivir 48 horas sin agua, ¿sí? Y 72 horas sin comer. Entonces, tranquilamente, desde que salen de la incubadora, máximo deben demorar 2 días, ¿sí? Hasta llegar al lugar donde van a hacer su nuevo desarrollo, digamos. Entonces, acuérdense en que un pollo puede vivir hasta 48 horas sin agua y hasta 72 horas sin comer, pero no más de eso porque ya su metabolismo se puede afectar. El aparato de termorregulación, ¿sí? Es no funcional, o sea que el pollito no puede todavía adaptar la temperatura en base a las condiciones climáticas, y es por eso que la temperatura debe ser bien controlada. En el caso de ponedoras, ¿sí? Se puede hacer la crianza en el piso o en el jaula a partir de las 3 a 4 meses, ¿sí? Y las ponedoras que están recién desarrollando, muchas veces los primeros huevos van a ser pequeños o sin cáscara, ¿sí? A veces salen con cáscara blanda. Entonces eso es normal a medida que se va desarrollando su aparato reproductivo.
Entonces, en el primer ciclo, una ponedora puede llegar a producir entre 200 a 300 huevos, ¿sí? En el transcurso de 80 a 90 días, ¿no? Y en el segundo ciclo, pues que se considera entre 50 a 60 días, estamos hablando que van a producir una menor cantidad, obviamente, ¿no? Y en el tercer ciclo, pues ya bajan hasta el 40% y ahí estarían completando su vida útil, que acuérdense que era más o menos entre 22 semanas a 24. La muda, que quiere decir en otoño, es, bueno, en este caso hablando de países con estaciones climáticas, ¿sí? Se puede dar entre los 35 días, debe ser lo más corto, ¿no es cierto? Consumo, dice, de liviana, quiere decir que la gallina liviana puede estar, o sea, la que está recién entrando a una jaula o a un lote de ponedoras, puede estar más o menos consumiendo entre 100 a 105 gramos por día, ¿no? Mientras que ya una gallina pesada, pues puede aumentar un poco más el consumo hasta 120 gramos. La postura siempre va a estar influenciada por el fotoperiodo o por el estímulo, la presencia de luz, ¿sí? Así que si nosotros damos un plan de luz, más o menos manejando estos programas de 8, 10, 12, 14, 16, 18 horas luz, pues vamos a tener rangos de postura entre 5 a 6 huevos a la semana, dependiendo cómo se vaya desarrollando. ¿Sí? Y pues a medida que se intensifican los programas de luz, pues podemos muchas veces incrementar la producción de huevos. ¿Sí? Por eso muchas granjas a veces tienen hasta 22 horas de luz y solo 2 horas les quitan la luz, imagínense, en esos animales, para intensificar la producción de huevos. ¿Sí? Entonces, estas es más o menos las gallinas que son las ponedoras, ¿sí? Las más conocidas. Estas son las plywood que les decía. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta en lo que refiere a esta parte? Doctor, en lo que es gallinas ponedoras y de parrilla, ¿cómo se hace la separación? Acuérdate que había las ponedoras y las parrilleras. Ahí estábamos hablando en el esquema de producción. Ya te voy a poner otra vez esa diapositiva. A ver dónde estaba. Aquí. Ya, entonces aquí podemos ver, ¿sí? Que si es que es para reproducción, o sea, para huevos, tenemos un tipo de lineamiento, ¿no es cierto? Que va a ir a un tipo de cabaña o un tipo de granja. Pero si es que es para lo que es parrilleros, pues directamente solo se trabaja con genética para ese propósito. No es que estamos incubando huevos de ponedoras y huevos de parrilleros. ¿Sí me hago entender? Entonces, directamente ya las empresas o los integrados avícolas tienen sus incubadoras especializadas para lo que es gallinas de postura y otra parte para lo que es solo incubación de huevos para parrilleros o para engorde. Entonces, no es que nacen los pollitos y este es para postura y este es para engorde y así. No, no se hace de esta manera. Pero sí, la gente especializada hace un sexaje directamente en la incubadora, ni bien nacen. O sea, entre el primer y segundo día se puede mirar debajo de la alita una estructura, ¿sí? En base a la separación de las plumitas. La gente que está bien capacitada pueden ver cuál es el macho y cuál es la hembra y van seleccionando. Pues generalmente los machos igualmente se los designa para engorde o pues si quieren hacer los reproductores los dejan para reproductores. ¿Listo? Sí, ¿Alguna otra consulta?
¿Está todo entendido? ¿Dónde se formaba la cáscara del huevo? A ver, ¿quién me dice? Sí. En Cero. el útero. Ah, ya, ahí sí. Por ahí como quiera. ¿Dónde se daba la fecundación nuevamente? Infundíbulo. En el infundíbulo. Ah, ya. A la Nicolia le quedó porque alejarle la oreja. Es que está mal el internet. Bueno, listo. Repasar las diapositivas, ¿sí? Que ya les habilito en la plataforma para que las puedan revisar. Y cualquier duda, pregunta que tengan sobre esta especie, pues en la siguiente clase las vamos ahí considerando para ver qué es lo que se les puede ayudar a comprender mejor. ¿Sí? Hagan su tarea de lo que es la recepción del pollito bebé. En este caso, me van a consultar primeramente lo que es la recepción del pollito bebé en granjas avícolas, ¿sí? Y después, para el día, esa sería la tarea para el día miércoles. Y para lo que es el día viernes, van a consultar el esquema de vacunación de los planteles avícolas de engorde, ¿sí? Entonces, ¿qué vacunas nomás se utilizan en las granjas de engorde? ¿Sí? Porque ustedes van a ver que se aplica una vacuna a los primeros días, a los 8 días, a los 15 días, ¿sí? Para que las producciones no se vean afectadas en el transcurso del desarrollo del pollito. ¿Listo? Entonces, ese sería el esquema de vacunación para el viernes y Recepción. la recepción del pollito bebé en granjas avícolas para el día miércoles. ¿Sí? Eso sí, considérenlo bien porque eso es importante y si es que hay alguna oportunidad, pues vamos a ir saliendo. Lo que sí quería hablar es cómo nos podemos organizar para ver si hacemos grupos de trabajo en base a las zonas. ¿Sí? Creo que, ¿cuántos son de los bancos aquí? Yo nomás. Ya. Sí. Pedro, Lady. ¿Quién más está más cerca por acá? Entre Puerto Quito. Yo. ¿En qué parte estás tú, Elian? Por aquí, en el pueblo. Ya, listo. Entonces vamos a ver si nos organizamos ya el día miércoles para más que sea visitar unas granjas por acá en la zona. Vamos más que sea entre 2 o 3 personas ir, porque no se puede llamar a todo el curso. Ustedes saben que por el tema de exposición no vale ahí estar muy juntitos, ¿sí? Pero ahí para ir trabajando. Tengo actividades para hacer en porcinos, actividades para hacer en ganado, bovino, y también podríamos aprovechar viendo algo de equinos. Entonces, si me pueden por WhatsApp más o menos ir escribiendo cuáles son sus intereses y cuál es su disponibilidad en base al transcurso del desarrollo de la semana para ver cómo nos organizamos. ¿Sí? Y pues si quieren recuperar puntos o algo, también tengo trabajo que hacer, así que me avisan nomás. ¿Sí? Así que, por favor. Yo le ayudo a ordeñar vaca. Listo, 5 de la mañana te espero acá. Ya. Porque hasta las 7 ya salimos. Más de eso ya no me sirves ya. De 5 a 7 ordeñamos acá. Ya después de eso, potreros, lo que es alimentación, lo que sea se puede hacer. Pero tengo trabajo para hacer descornes, tengo trabajo para hacer por ahí unas hernias, hacer algunas castraciones. Lléveme. Lógicos, podemos ahí organizar. Así que Lléveme. Con eso ya pasamos el año. Lléveme, por favor. Si es que avanzan y trabajan bien, pues ahí vemos. Si no, pues ahí tendrán que hacer más trabajo. ¿Sí? Les recuerdo que no es que hacer un torete y con un torete ya descornado se acabó la práctica. Y acá descornamos 100, 200 toretes en un día, ¿no?
Igualmente ¿Qué es descornar? estamos castrando entre 30 a 40 toros al día. Fijar los cuernos. Entonces depende la actividad. Acá a 7 de la mañana estamos iniciando porque si ya nos coge el sol con estos veranos, se me queman a las 10, 11 de la mañana y ya no se avanza mucho a hacer. Así que ustedes saben que al campo mejor madrugandito, todo más bonito. Y bueno, ahí espero los comentarios, vayan avisándome cómo están de sus tiempos y en base a lo que ustedes me vayan hablando, ahí nos vamos organizando para poder visitar ciertos planteles o ciertas granjas en lo que tenemos en la zona. Y a los que están un poco más lejos en Quinindé, pues igualmente también tengo trabajo por allá. Me avisan, coordinamos, lo hacemos. Tengo que ir a hacer también actividades por allá, pero ya les digo, si es que me avisan con tiempo, los llevo. Y si no, me voy solo, igual no hay problema. Cuente conmigo, yo sí quiero aprender a castrar. Ya, chévere. Entonces nos organizamos esta semana y no se olviden de sus autos Bien. instruccionales. Sigan A mí me avanzando. llevo unas 3 veces si es posible. Listo. Nos organizamos por WhatsApp porque se nos acabó el tiempo. Nos vemos ¿Y el los que día somos de Santo Domingo? a Santo Domingo. Creo que tengo que hacer por ahí unos chequeos, programar unas vacas de sincronización de celos. Sí te puedo estar avisando entre el día jueves o viernes, escríbeme, Eric. Pilas ahí. Listo, ahí me avisa para pasar el año. Listo, ahí vamos a ver si avanzas. Claro. Ya, chévere. Nos vemos el día miércoles. Hagan las tareas, ¿sí? La verdad no he visto todavía sus calificaciones de la lección del día sábado, pero Hoy día dijo que iba a darnos chance para recuperar. Yo llegué tarde. no, dimos clases de una hoy, no hemos dado a nadie recuperación. Y Estudien no habló, las- ingeniero, no habló de si hoy se acababa también esta semana. al materia, 12. ¿no? Al 12 ya Al me 12. confirmaron, sí, al 12 terminamos. Por eso nosotros la otra semana vamos a ir dando unos 3 compañeros por clase para que vayan exponiendo. Y hasta el día 12, pues a la final ya estaríamos acabando todas las exposiciones de lo que son sus trabajos y ahí sí el examencito de todos los acumulados de los cuestionarios, de los apuntes. Así que como ustedes ya están súper en especies, pues como ya han visto todos los cuestionarios son de 5 minutos nomás, y el examen ha de ser de unos 10 nomás. Pilas, ¿no? Escriben, nos vemos Ya, el día ya, miércoles, que tengan una buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, compañeros.